21 asociaciones civiles aún tienen guardaditos por sismos de 2017. Ya lo comentábamos, José Reyes, al inicio de esta transmisión, pues cuántas asociaciones civiles en nombre prácticamente de personas que padecen una desgracia generada en este caso por un asunto que tiene que ver con un sismo, pues han pedido dinero y finalmente pues los recursos no se entregan a los que en realidad están padeciendo pues la caída de su vivienda o también incluso los daños generados precisamente por los sismos, en este caso de 2017. El Servicio de Administración Tributaria reporta que 21 asociaciones civiles que recibieron donativos para asistir a damnificados por los sismos ocurridos en México en septiembre de 2017 aún cuentan con remanente pendiente por destinar. Es decir, hasta el corte del pasado 14 de agosto, esas organizaciones mantenían, como ya decíamos José Reyes, guardaditos, es decir, no habían todavía entregado los recursos a los supuestos beneficiarios. Así es, Osimo, hay que recordar que el sismo de 2017 de 7.5 grados Richter se afectó precisamente a las zonas más vulnerables de la ciudad. Y en esa época, ya para la entrada del nuevo gobierno en 2018 con Claudio Sheinbaum Pardo, el compromiso fue intervenir 7,163 viviendas que resultaron identificadas por un censo realizado meses antes de que iniciara su administración. A la fecha, es decir, en 2 años después, 79% de las familias y 21% restante ya estaban en obra. En este periodo del gobierno de Claudio Sheinbaum se intervinieron 272 edificios de un total de 6,689 viviendas, 66% de las cuales ya habían sido entregadas y 34% estaban todavía en obra. Estos son los datos que en su momento se presentaron precisamente como resultado de la catástrofe que dejó el sismo del 17. Ahora bien, como resultado de esto también una vertiente es precisamente los donativos que recibieron por organizaciones internacionales y por pues gente común y corriente que aportó recursos. Tenemos que de las 21 organizaciones, 9 de ellas superan el billón de pesos. Entre ellas resalta, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, que 21 asociaciones civiles recibieron donativos para asistir a los damnificados por los sismos ocurridos en septiembre del 17. Cuentan con un remanente importante hasta agosto de este año, considerado como un guardadito. Entre ellas, pues, después de un requerimiento del SAT, las asociaciones civiles declararon a cuánto ascienden aún las donaciones que recaudaron para ayudar a las víctimas y que aún no han ejercido. En total son 79,710,708 pesos. De las 21 organizaciones, 9 superan el billón de pesos, pero son 3 las que concentran el 82% del total. De acuerdo con el SAT, se trata de la Cruz Roja Mexicana. Algo paradójico, pues, porque finalmente la Cruz Roja Mexicana anualmente hace su colecta nacional. Y ahora resulta que está reteniendo este dinero que no le corresponde y que fue donado específicamente para el apoyo a los damnificados de los sismos de 2017. Le sigue en importancia la institución de asistencia privada con un remanente de 45,755,831 pesos. Luego, Obra Social Legaria con 13,331,629 pesos. Y finalmente, el Colegio Salina Cruz con 6,735,588 pesos. Estas, pues, asociaciones en realidad debían de ponerse las pilas y poner este dinero a disposición del Comité de Reconstrucción de los Sismos de 2017, el cual incluso hay que recordar aquí cómo también presentó irregularidades y desfalcos que llevaron a un proceso judicial en contra de uno de los directores de este organismo.
Pues sí, pues de hecho hay que detenernos, hay que destacar, José Reyes, que este requerimiento del SAT, tras un requerimiento del SAT, estas asociaciones civiles, son datos de las propias asociaciones civiles, las que han declarado a cuánto asciende aún las donaciones que recaudaron para ayudar a las víctimas y que aún no han ejercido. Se trata de 79.710.708 pesos. Ya has dicho, José Reyes, algunas de estas 21 organizaciones que tienen un remanente dentro de los cuales destaca el caso de la Cruz Roja con pues más del 50% del total de estos remanentes, porque tan solo la Cruz Roja tiene el remanente de 45.755.831.80 pesos. Tendremos que señalar que estos donativos, pues de manera específica, se recaudaron para ayudar a las víctimas de estos terremotos. No tiene que ver con que fueran para otro tipo de uso. En ese sentido, bueno, pues ya ha pasado los años, son, José Reyes, pues ya 6 años, pues están por cumplir 6 años de estos sismos, y resulta que todavía hay remanentes de esta magnitud. En ese sentido, pues ¿por qué no se ayuda a las víctimas? ¿Por qué se han tardado tanto? Además de los que ha señalado, José Reyes, que se trata Cruz Roja Mexicana y también Obra Social Legaria, con un remanente, esta última, de más de 13 millones, pues también figuran en la lista con remanente superior al millón de pesos, Cáritas Emergencias, quien ahí tiene un remanente de 3.174.455 pesos. La Fundación Alfredo Harp Elú de Oaxaca con 3.147.983. Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo con 2.722.000. La Fundación San Ignacio de Loyola con 1.810.000, y la Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear con 1.497.712 pesos, José Reyes. Hay que recordar, Sósimo, cómo el 28 de agosto pasado, en la conferencia matutina, el presidente se refirió precisamente al rezago de la vivienda y prometió que pues se le revisaría el tema de algunas quejas que han presentado damnificados del 2017 para que pronto se resuelva este tema y que no venga arrastrándose como en sucesivas sexenios se vino arrastrando el tema de los sismos del 85, al grado tal que todavía en el 17 había gente que protestaba precisamente porque no se le había hecho justicia, luego de que resultó que de un día para otro quedó en la calle o que su vivienda resultó severamente dañada. Esto a propósito de una pregunta expresa que se hizo sobre una publicación en la que se decía que había sido un total fracaso el programa de reconstrucción de vivienda por los sismos de 2017. Es importante señalarlo porque finalmente ya se va a acabar el sexenio, queda un año y aún hay todavía casos por resolver de gente que ha presentado quejas incluso en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y ha presentado también denuncias porque pues sencillamente no se le atiende, y es un tema que además de sensible pues resulta a todas luces importante y pues de suma relevancia que de una vez se resuelva para no venirlo arrastrando pues y darle una respuesta definitiva. Así es, José Reyes, pues sí, se trata, decíamos, pues de un problema muy, muy complejo, y que, por supuesto, que hay responsabilidades de los propios servidores públicos en el ámbito, y aquí ahorita lo que estamos, pues sí, comentando es estas empresas, estas fundaciones que realmente pertenecen, la mayoría de ellas, a empresas que en nombre de las personas que perdieron patrimonio o que fueron víctimas, pues solicitaron donaciones, sobre todo pues incluso de la propia sociedad mexicana, y resulta que hay más de 79 millones que todavía no se los dan o todavía no se traducen en apoyos para las propias víctimas. Además de las que ya habíamos comentado, José Reyes, también aparecen otras que tienen remanentes menores,
incluidas aquellas que no superan los 50,000 pesos, como la Fundación Pierre Bremont con 550,000 pesos, la Fundación BBVA Bancomer con 247,867, la Organización Actividades de Alta Cultura en México con 205,000, Banco Inbursa, también está Proviva. Otra es el Instituto Internacional de Recursos Renovables, está también la Fundación Holcim México y la Filantrópica y Educativa del Istmo. A estas le siguen las asociaciones con remanentes menores a 50,000 pesos, pero que ahí los tienen. Ayuda Integral al Niño Desprotegido, Fundación Checo Pérez, Niños Cosechando Salud, Asociación Lobos MG, Fundación Gosler y Comunidad Universitaria del Golfo Centro. Como decíamos, José Reyes, pues no hay ningún tipo de justificación para que ya casi 6 años, pues de hecho ya, José Reyes, estamos en este mes de septiembre, se cumplen los 6 años de esta serie de terremotos que sacudieron de manera muy destacada al estado de Oaxaca y a la Ciudad de México. Y pues decíamos, son remanentes que nos parecen importantes, sobre todo porque pues muchas de estas asociaciones obtuvieron esos recursos gracias a la solidaridad del propio pueblo mexicano, y que pues prácticamente en nombre de quienes estaban siendo víctimas por estos terremotos, pues estaban solicitando precisamente apoyos. Me parece importante, José Reyes, pues sobre todo esto, reflexionar sobre cómo las asociaciones privadas, la iniciativa privada, pues en realidad no puede suplantar las propias obligaciones que tiene el propio Estado mexicano en sus 3 niveles de gobierno, y cómo en realidad, bueno, pues se trata precisamente de que estas asociaciones también tienen que rendir cuentas de los donativos que les llegan, José Reyes. Así es, Osimo, hay que recordar que meses antes de que dejara la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum había hecho un recuento de cómo había estado la situación de los sismos del 17 en una entrega de viviendas en el predio La Gitana. La funcionaria en esa época dijo que pues en la ciudad había ella recibió un registro de 22,030 viviendas dañadas por el sismo de 2017. Sin embargo, no se sabía cuántas en realidad eran, toda vez que el censo pues no estaba todavía concluido. Dijo que ese censo se quedó corto, por lo que hubo necesidad de realizar un segundo censo para saber quiénes eran los damnificados. Este evento de entrega de viviendas, donde recordó los sismos del 17, se llevó a cabo en junio de este año, donde recordó la ex jefa de gobierno que la administración pasada planteó que las familias pagaran créditos con tasas de alrededor de 11% para reconstruir sus viviendas, cuando en muchos casos eran familias de escasos recursos o personas mayores que vivían solo de su pensión. Por ello, dijo, se cambió la ley de reconstrucción para que toda fuera a fondo perdido, a partir de una cantidad de metros cuadrados de vivienda. En ese proceso, agregó, también se diseñó un esquema de redensificación, ahí donde se podía, para que se pudieran vender algunos departamentos, tener recursos y destinarlos a la reconstrucción. Una reconstrucción completa entre viviendas, grietas que tenían en Iztapalapa, Tláhuac, en escuelas y mercados, vialidades completas en Xochimilco, donde no se podía circular, que estaba requiriendo una inversión de 17,000 millones de pesos. Explicó que era difícil erogar todos los recursos en el primer año, por lo que se diseñó un esquema para completarlo a través de varios años. Además, comentó que se tuvieron que resolver diversos problemas jurídicos que representaba la reconstrucción en el caso de las familias. Es decir, estos datos que en ese momento dio la jefa de gobierno, ahora los contraponemos pues a la nota principal de la revista, en donde pues estas asociaciones civiles tienen estos recursos que aún no se han ejercido precisamente para atender a quienes resultaron afectados en sus viviendas, y pues que parece ser que tampoco hay quien les diga que ya llegó la hora de que lo hagan, alguna autoridad pues judicial. No basta pues en este caso que pues existiese, como seguramente hay alguna recomendación por parte de derechos humanos.
Pues señalar precisamente, José Reyes, que además no solamente hubo damnificados en la Ciudad de México, las víctimas, decíamos, se encuentran en el estado de Oaxaca de manera muy amplia, en el estado de Puebla. También hay que recordar que pues muchas también habitaciones, casas habitación se derrumbaron, además patrimonio incluso cultural también se vino abajo allá en Puebla. Está el caso de Morelos. Es decir, pues sí, son varias regiones que resultaron afectadas, pues miles de víctimas, y que parece injustificable que estas asociaciones, muchas de ellas muy famosas, en el caso, por ejemplo, de la Cruz Roja, que por supuesto, sin menoscabo de la ayuda que en otros ámbitos en efecto proveen, pues señalar que tampoco hay ningún tipo de justificación para que más de 45 millones que tenían que ser destinados a la ayuda a víctimas de estos terremotos, pues no se los hayan entregado. Pero hay otras, por ejemplo, que pues vemos con nombres de personajes que están en la vida pública, como el caso del empresario Harpelú, como el caso del deportista Checo Pérez, es decir, varias organizaciones que hay que recordarlo también, José Reyes, muchas de ellas pues en realidad hasta se promocionan con este tipo de recursos, diciendo que ayudan, diciendo que están generando algún tipo de apoyo a estas víctimas, y para eso solicitan donativos de la propia sociedad, y pues ahora vemos que no se están ejerciendo. Me parece por eso muy importante que en efecto se le siga la pista a estas organizaciones para verificar que los donativos que dicen que entregarán a víctimas, en este caso de los terremotos o de cualquier otra desgracia, pues que en efecto se entreguen. Pues con